Buen día, soy su instructora técnica y a continuación vamos a dar inicio al video número 2. En este video vamos a validar cómo se administran los usuarios de un sistema gestor de base de datos MySQL Workbench. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Entonces decimos que el sistema gestor de base de datos, en este caso MySQL Workbench, va a permitir a que usuarios finales o aplicaciones puedan interactuar con las bases de datos por medio de una interfaz gráfica o por consola. Bueno, en este video vamos a visualizar el proceso para crear un administrador de base de datos, y este administrador de base de datos podrá crear otros usuarios con privilegios o restricciones, pues según los requerimientos del negocio. Finalmente, pues cada uno de los usuarios va a poder ingresar a las bases de datos y va a poder validar también el acceso a la información o validar las restricciones que tiene en el sistema de información. Para saber cómo validar acceso a una base de datos MySQL Workbench y generar o crear los usuarios y agregarles sus privilegios o restricciones, se van a desarrollar 6 pasos. El primero de ellos es pues validar el acceso al MySQL Workbench, que se define desactivando el servicio para SAM o para otro programa que tengamos instalado en nuestro computador. Segundo paso, vamos a ingresar con nuestro usuario root. Este usuario root es un usuario administrador predeterminado con privilegios totales. Entonces, por medio de este usuario, ¿cierto? Vamos a validar el proceso de cómo crear un usuario administrador llamado Clínica Admin, que es el que pues, va a tener acceso pues, a todos los procesos de nuestro sistema de información. Acá visualizamos pues nuestra vista de root, ¿cierto? Y podemos visualizar los usuarios existentes o actuales y los roles administrativos que se pueden crear a partir de la nueva creación de usuarios. Bien, ¿cómo se define el acceso de usuarios a una base de datos? En nuestra configuración vamos a encontrar varios tipos de usuarios que son el anónimo, el root, que es el predeterminado por el sistema y tiene todos los permisos, y otros usuarios a la cual se le han restringido permisos y solo tienen algunos accesos a algunas bases de datos o específicamente a algunas tablas o algunos procedimientos internos dentro de la base de datos. También encontramos los hosts, que nos permite evidenciar la ubicación donde se encuentran o donde se alojan las bases de datos. Entonces, estas ubicaciones pueden ser con el símbolo de porcentaje, que significa que nuestra conexión se va a hacer desde un equipo remoto. Localhost, que significa que nuestra base de datos se va a ejecutar desde nuestro equipo local. Una IP, que va a significar que está ubicado dentro de una intranet y en un equipo muy específico.
En este caso, el 127.0.0.1 significa que es un equipo local o en el localhost. 2.2.1 también es una ubicación local. Y listo. Entonces ya con esto vamos a ver algunos ejemplos de sintaxis para poder definir estos privilegios de usuarios. Bien, entonces tenemos la primera opción donde dice que el usuario se va a conectar desde cualquier equipo remoto y sin contraseña. Bien, en la segunda opción dice que el usuario tendrá todos los privilegios en o sobre la base de datos citas y que va a entrar desde cualquier equipo remoto. Y la tercera opción es que el usuario tendrá acceso total a la base de datos citas y que este usuario administrador se va a conectar desde cualquier equipo remoto. Bien, vamos con el equipo local en la cual un usuario médico en este caso podrá conectarse desde el localhost con una contraseña específica. El siguiente usuario tendrá solamente permisos de lectura, ¿cierto? Pudiésemos agregar de pronto insert, delete o update según el requerimiento del usuario sobre la base de datos, en este caso citas, y que se va a conectar desde el equipo, desde el localhost. O la última opción, que es desde una IP. Entonces va a tener un permiso de lectura sobre la misma base de datos, ¿cierto? Pero en este caso se va a conectar desde una IP. En este caso esa IP es el equipo local, la 127.0.0.1. Bien, pero pues pudiésemos también colocar una IP de un equipo distinto. Lista de privilegios y contexto en MySQL. Entonces, para poder configurar o administrar los procesos de las bases de datos, encontramos varios privilegios enfocados a bases de datos, tablas o índices, a procedimientos almacenados, a archivos dentro del servidor o a la parte administrativa del servidor. Bien. Bien, a continuación vamos a listar los comandos básicos para administrar usuarios en MySQL Workbench. El create permite crear nuevas tablas o bases de datos. Drop permite eliminar tablas o bases de datos. Delete permite eliminar registros de tablas. Insert permite insertar registros en tablas. Select permite leer registros en tablas. Update permite actualizar registros en las tablas. Grant Option permite establecer permisos de usuarios. Revoke permite eliminar permisos de usuarios. Y el Show Database permite listar bases de datos existentes. Bueno, continuamos con el paso 3, que define el proceso de cómo creamos un nuevo usuario en el sistema. Entonces, inicialmente, si hacemos clic en Add Account, que significa agregar usuario, va a aparecer esta pantallita donde nos piden el login name o el nombre del usuario, nos pide el tipo de autenticación y nos pide el host que vamos a requerir para la conexión. Un password y con la confirmación del password. Definidos estos datos, le decimos aplicar y automáticamente pues me va a crear mi usuario. En nuestro paso 4 vamos a administrar los roles y los privilegios de otros usuarios. Entonces, lo podemos hacer de dos formas, de la forma gráfica o utilizando el lenguaje SQL. En este caso lo vamos a hacer con SQL y vamos a agregar acá con los comandos de SQL. Vamos a agregar lo que son las contraseñas a los usuarios
y vamos a agregar también los permisos definidos a los usuarios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, tener clara nuestra base de datos, nuestro modelo relacional y nuestro modelo físico para pues poder configurar esa administración de tablas a los usuarios. En este caso, el paso 5, en el paso 5 vamos a poder, por medio de SQL, vamos a poder administrar los privilegios específicos a cada usuario del sistema. Entonces, con este drop user podemos borrar la conexión. Con el gran select insert vamos a definir permisos de lectura y de insertar datos en la base de datos citas para un usuario específico que es el médico. Y así continuamos con, obviamente, con los accesos a cada uno de los usuarios, que en este caso son el paciente, el médico y la secretaria, ¿cierto? Entonces les vamos a dar permisos sobre la base de datos, en este caso citas, o sobre tablas específicas de esa base de datos. Entonces aparecen los permisos como son lectura, inserción, borrado y actualizado de datos sobre esas tablas de la base de datos citas que previamente pues se ha definido. Listo, entonces acá tenemos ya los permisos completos de los usuarios que van a acceder al sistema, en este caso el médico, el paciente y la secretaria, incluyendo pues el administrador acá no se incluye porque él va a tener pues todos los permisos activados del sistema. Paso 6. Cómo crear y validar las conexiones para cada usuario. Entonces, para poder ingresar a visualizar los permisos creados de los usuarios, debemos crear unas conexiones que me permitan visualizar los accesos y los privilegios que he configurado. Entonces, para esto vamos a ir a las conexiones, vamos a darle clic en el botoncito del más para que me aparezca una ventanita en la cual debo insertar el nombre de la conexión, que en este caso es Clinic Admin para el usuario administrador, el método de conexión, en este caso estándar, vamos a agregarle el hostname, si es un localhost o si es una conexión remota o si es una IP específica. En este caso es un localhost. El tipo de usuario, el nombre del usuario que se va a conectar en esta conexión, en este caso es el administrador, preconfigurado en los usuarios del sistema. Le vamos a dar un password, ¿cierto? Que sea pues coherente con el password definido dentro para cada cliente. Debe ser el mismo. Y generamos nuestra conexión. Entonces acá le decimos aplicar y finalmente pues vamos a hacerle a cada uno de los usuarios, vamos a crearle una conexión específica. Y en el paso 7 vamos a visualizar y vamos a validar los accesos de cada uno de los usuarios según la configuración previa. Entonces vamos a revisar nuestra conexión de médico. Médico puede ingresar a la base de datos citas y solamente va a poder visualizar 3 tablas, que son citas, paciente y tratamientos. Nuestro paciente solamente va a poder ingresar y visualizar la tabla citas y va a poder pues
modificar, visualizar, leer e insertar datos en esta base de datos. Nuestro usuario secretaria, ella va a poder visualizar las tablas citas médicos, pacientes y tratamientos, y pues va a poder visualizar, leer, insertar y borrar. Y nuestro administrador, pues que tiene el acceso a pues a toda la base de datos, a todas las tablas del sistema y a las vistas y los procedimientos y funciones que se han desarrollado para el sistema de información. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer una pequeña verificación de cómo realizar la instalación de cliente gestor en bases de datos desde PHP, MyAdmin, con MySQL predefinido. A continuación vamos a generar el proceso para crear usuarios y administrarlos dentro de nuestra herramienta PHP MyAdmin de SAM. Primer paso es cómo validar el acceso a una base de datos MySQL PHP MyAdmin de SAM. Entonces, si estaba configurado en Workbench, entonces debemos validar para desactivar el servicio y activarlo para nuestro servidor de SAM. Entonces hay que validar que la conexión esté creada y se esté ejecutando en el puerto 3306. Bueno, segundo paso. ¿Cómo se definen las cuentas de usuario y privilegios globales en PHP MyAdmin? Entonces, encontramos en la herramienta una pestaña llamada cuentas de usuario, en la cual podemos hacer el proceso de agregar cuentas de usuario. En nuestra primera pantalla, entonces vamos a agregar nuestro primer usuario, que es Clínica Admin. A este usuario le vamos a agregar nuestro host como tal, nuestro host como tal, en este caso va a ser el local, la contraseña y los privilegios que querramos en cuanto a los datos, a la estructura, a la administración o al límite de recursos que tenga el usuario. En este caso, como es administrador, pues va a tener todos los permisos y va a ingresar pues a todos los datos y las bases de datos que tenga el sistema gestor de base de datos. Bien, después de crear los privilegios globales del usuario, bien, entonces vamos a definir cuál es el host y nivel de privilegio en servidores. Lo primero que vamos a validar es que existen unos usuarios, ¿cierto? Con unos nombres de servidores, en este caso los hosts de conexión o a donde vamos a alojar nuestras bases de datos, que al igual que en el Workbench, en este caso pues se denominan igual. Entonces serían el porcentaje, que es para conexión remota, con cualquier usuario que quiera conectarse, el localhost, que es la conexión al equipo local, ¿cierto? Con un usuario X, con un usuario predefinido. La dirección IP, en este caso está referenciado al localhost con el usuario root, que es el predefinido por el sistema. 4.1, que significa también la conexión con el localhost. Y listo. Además de estos tipos de conexiones a host, existen entonces cualquier servidor, el local, este host, usar tabla de host y usar el campo de texto. Bueno, ya son muy específicas, pero pues ya hace parte de conexiones muy específicas.
Y tener en cuenta también los privilegios globales que va a tener el usuario. Entonces van a existir unos privilegios usage. Este usage es para cualquier usuario que quiera ingresar, ¿cierto? Y all privilege significa que todos los privilegios serán definidos al usuario específico. Existen otros niveles que son, bueno, los globales, como el usage y todos los privilegios definidos para el usuario, privilegios de bases de datos en DB, privilegios de tablas, privilegios de columnas, privilegios de procesos predefinidos en el sistema, procedimientos almacenados en el sistema. Bueno, el paso 3, ¿cómo se visualizan los perfiles de usuarios que ingresan al sistema? Entonces, si validamos la creación de los usuarios, entonces acá podemos ver que ya creamos acá los usuarios del sistema, en este caso el administrador de la clínica, el paciente de la clínica, la secretaria de la clínica, conectados a localhost, todos están conectados al localhost y todos si les han asignado una contraseña y además tienen acá asignados unos privilegios globales y específicos. Entonces, para poder asignar los globales, ya lo vimos en el slide anterior, y para asignar privilegios muy específicos, se define de la siguiente manera. Entonces, el paso 4, cómo definir los privilegios específicos de las tablas, los vamos a validar en 3 pasos. El primer paso es ubicar el usuario, editar la cuenta del usuario y validar pues la base de datos a la cual se va a conectar el usuario. Entonces vamos a dar clic en el botón de base de datos, a donde definimos pues el acceso del usuario. Acá vamos a seleccionar como segundo paso nuestra base de datos que vamos a definir, y finalizado nuestra base de datos me va a permitir configurar acá en este caso las opciones delete, create, insert, y vamos a definir acá los tipos de accesos a los que va a tener este usuario. Finalizado, le damos continuar y al final pues me deben estar apareciendo las, las tablas. Hay que hacerle configuración de acceso a cada una de las tablas a las que va a tener ese usuario. Entonces, este sería nuestra configuración final para editar, para agregar privilegios. Podemos también editarlos o podemos revocar o eliminar esos privilegios que hemos definido a cada uno de los usuarios.
Finalizamos nuestro video y los invitamos a observar el video número 1, conversión del modelo de entidad-relación a modelo relacional con la interfaz de MySQL Workbench, y el video número 3, manejo de PHP-MyAdmin y MySQL Workbench desde la aplicación web utilizando el lenguaje de programación PHP.